Amigas y amigos de las redes sociales, es un honor para nosotros, un orgullo, que por primera vez en la historia moderna de México tenemos un jefe de Estado que nos representa dignamente, que llega a Estados Unidos en una reunión entre jefes de Estado, la cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del tratado, el TEC-MEC, que se firma con Canadá, Estados Unidos y México. López Obrador llega arropado por millones de almas que deseamos un éxito en la cumbre entre los dos jefes de Estado. La derecha conservadora ha rayado en el cinismo y sobre todo en la discriminación con nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos. Incluso han hecho memes deplorables contra los paisanos que viajan con una caja de huevo o que no tienen el color de piel que los del dinero sí tienen. El lenguaje de la derecha es discriminador, pero sobre todo pone en evidencia el espíritu que ellos tienen, como lo venían pensando y haciendo. Un país sumiso, un país sumergido a los intereses después de las fronteras mexicanas. López Obrador llega con la esperanza de millones a Washington y es recibido en la Casa Blanca con esa dignidad que nos representa a los mexicanos y que de alguna manera también lleva al México profundo en el corazón del jefe del Estado mexicano y del jefe de la diplomacia mexicana, como lo es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Este viaje que hace el presidente va marcado sin lugar a dudas de la austeridad que le caracteriza a la presidencia obradorista y deja de lado y en el pasado la parafernalia y la prepotencia de viajar en un avión de lujo, mientras millones de mexicanos subsistían con lo mínimo indispensable. Hoy en día un gobierno de izquierda del verdadero cambio está transformando ese México profundo. La entrada en vigor del TEC-MEC significa para muchos trabajadores de los tres países y sobre todo para los trabajadores mexicanos y agrícolas en salvaguardar los derechos laborales, pero sobre todo las condiciones laborales que deben de tener si trabajan en Estados Unidos, en Canadá o en propio México. El TEC-MEC le da valor agregado también a las mercancías mexicanas y a nuestras exportaciones, no solamente en el concierto de las naciones, sino también en un mercado que garantiza miles de millones de consumidores en Norteamérica. El Consejo Coordinador Empresarial, a través de una carta, ha apoyado completamente el respaldo de esta visita de Estado y de los deseos que el presidente de la República en el éxito que debe tener en la cena que hoy tendrán en la Casa Blanca con los principales líderes económicos y empresariales de México y del mundo, incluyendo a la par norteamericana que estará en esa cena el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ha informado que su agenda también solicita un trato respetuoso a todos nuestros migrantes. Sin lugar a dudas, hablar del TEC-MEC es hablar de los migrantes, hablar de los derechos humanos de los migrantes y sus garantías individuales. El presidente López Obrador no es un sumiso, ni tampoco es un advenedizo del imperio. Es una persona que tiene dignidad y representa a millones de mexicanos que todavía tenemos en la pobreza extrema y que sin lugar a dudas debemos empujar después de la crisis económica que el coronavirus nos ha impuesto a todo el planeta, incluyendo a nuestra nación. Los programas sociales de la República orientan principalmente a fortalecer las carencias que ha ocasionado la propia migración y sobre todo también el gran valor que tienen los 2,5 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños que viven en Estados Unidos y que ya vimos de manera espontánea se organizaron para ir desde otros estados de la Unión Americana, Washington, D.C., capital de Estados Unidos, a recibir al presidente más popular en la historia de México. El presidente Donald Trump no ha vuelto a expresar insultos ni improperios a nuestra nación. Es lógico y entendible que los analistas piensen que esto está en el marco de una campaña por la reelección de su mandato. Pero el presidente López Obrador no va a fortalecer una campaña,
va a reunirse con su homólogo de jefe de Estado a jefe de Estado. Recordemos que el anterior régimen, el sexenio pasado, el presidente de México invitó a un candidato y no invitó a los demás. Esta ocasión no es igual. No somos iguales. El presidente Obrador lleva dignidad y lleva mucho patriotismo y lleva mucho en su corazón de lo que le han dicho las comunidades y los pueblos de México profundo. Nos sentimos honrados que nos represente el jefe del Estado mexicano y sin lugar a dudas muestra dignidad, respeto y sobre todo muestra una gran visión global de lo que debe ser México en el concierto de las naciones. Éxito, presidente López Obrador. Es un honor estar con Obrador.